Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar sobre cómo debe ser la redacción de un informe académico adecuado. Vale una aclaración antes de empezar. Si bien nosotros intentamos darle todas las herramientas para que puedan los primeros años de su facultad, de cualquier carrera universitaria que sigan, redactar un informe adecuado, estamos viendo esta tipología textual en un formato mucho menor. Los informes académicos universitarios suelen ser más extensos y en muchos casos, pedir especificaciones propias de cada universidad o propias de las disciplinas. Como vimos en el video anterior de las normas APA, hay algunas normas que son específicas, por ejemplo, a las carreras de ingeniería o a las carreras asociadas a la cuestión bioética, ¿sí? Pero es sumamente específico. Entonces, por eso, dentro de ICC, dentro de lengua y literatura, damos una mirada general, ¿sí? Adecuada a un cuarto o un quinto año. Entonces, ¿cómo vamos a entender un informe académico? Lo vamos a entender como un texto expositivo de mediana extensión, más de 5 páginas, menos de 30, que describe o explica una hipótesis. Habitualmente a los textos expositivos menores a 5 páginas se les suele decir paper, y a los demás de 30 páginas se les suele decir artículo académico, monografía, aunque este género está muy, ¿cómo se dice? Tratando de dejar de tenerse en cuenta, sobre todo tesis o tesis de doctorado. El informe académico tiende hacia la objetividad, no de demostrar que uno dice una opinión, sino que es algo que es general y es creíble para toda la sociedad. No corresponde, por lo tanto, el uso de la primera persona singular yo, aunque hay algunas carreras más asociadas a las ciencias sociales, a lo antropológico, a lo filosófico, que aceptan algunos informes académicos desde la primera persona, está totalmente vedado y está mal visto. Y se usa, vamos a ver enseguida, otro tipo de persona en la redacción. Como todo texto académico debe ser claro, preciso y pertinente. Cuando nos referimos a claro, quiere decir que la redacción debe ser concisa. Oraciones breves, donde se puede identificar claramente de a uno, ¿sí? Sin lugar a dudas, los elementos. Preciso, porque tiene que evitar imprecisiones. ¿A qué nos referimos con imprecisiones? Por ejemplo, los pronombres indefinidos, todos, algún, ¿sí? Cuando se habla de un lugar se lo describe, se marca los límites. Y pertinente porque tiene que ser la descripción de una hipótesis relevante. Si decimos, por ejemplo, que el cielo es celeste, ¿sí? Eh, Todo el mundo ve que el cielo es celeste, entonces no, a priori no sería pertinente, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, que la sal sala, a priori, salvo que fuera una investigación muy extraña y demostrara que la sal no sala, pero a priori no sería pertinente. ¿Se entiende? Debe encontrarse justificado justamente y absolutamente tiene que tener una cita, una referencia de todas las fuentes. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque si no, el trabajo puede ser desacreditado. Entonces, si no corresponde el uso de la primera persona del singular, ¿cómo escribimos? Se puede usar dos maneras. El plural majestático o el que se conoce como nosotros inclusivo dice, por ejemplo, conocemos las repercusiones de los derrames de petróleo en las plataformas marítimas, por lo que relevaremos la cantidad de galones de nafta que se vertieron en las costas gallegas en 2002 y el impacto ecológico resultante. Ustedes me dirán, bueno, pero si escribo yo solito, ¿por qué pongo conocemos? Porque se supone que cuando uno está haciendo un informe académico no lo hace solo, lo hace con todo el conocimiento previo que adquirió desde la escuela, que leyó, que buscó por sí solo, pero que generó otra persona. Entonces, la justificación del uso del plural majestático o nosotros inclusivo viene por ese lado. Mi consejo para ustedes que recién están entrando en la escritura académica es que usen este nosotros inclusivo, porque les va a resultar mucho más fácil que la segunda opción, que es el impersonal. ¿Por qué? Porque hay lío con los tiempos verbales en el impersonal y las personas, y es más fácil caer en un error.
Si tenemos que redactar el mismo párrafo anterior en impersonal, sería de la siguiente manera. Se conocen las repercusiones de los derrames de petróleo en las plataformas marítimas, por lo que se relevarán, la cantidad de galones de nafta que se vertieron en las costas gallegas en 2002 y el impacto ecológico resultante. ¿Sí? El conocemos se transforma en se conocen y el revelaremos se transforma en relevarán. ¿Qué pasa si tenemos una frase como esta? Conocemos las repercusiones de los derrames de petróleo en las plataformas marítimas, por lo que relevaré la cantidad de galones de nafta que se vertieron en las costas gallegas en 2002 y el impacto ecológico resultante. La primera persona del singular me anula esta frase como para ser usada en un informe académico, ¿sí? Porque le da una potencia subjetiva que un informe académico no suele tener. Bien, pasamos a la estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene que tener un informe académico? Es muy básica, sí, yo les voy a dar una estructura general. Muchos de los alumnos de ICC plantearon en la actividad de métodos de investigación o pasos de investigación, que haya una portada, que haya esto. Eso depende de la facultad, depende del grado. Es muy distinto estar preparando una licenciatura que un doctorado, que una maestría, pero la generalidad siempre va a caer en estas cuatro partes: una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. En la introducción tienen que explicar la variable, que explicar la hipótesis, cuál es el marco teórico, qué es lo que van a investigar, o sea, qué objeto. Voy a investigar todos los textos de Sor Juana, voy a investigar la película La Patagonia Rebelde, voy a investigar cómo la basura que genera mi familia en mi casa contamina al pueblo. Eso que voy a investigar es el objeto de análisis o es el corpus, ¿sí? Y por eso está entre paréntesis, si es relevante describir el contexto. No es lo mismo investigar la basura que genera una familia en Puerto Deseado en el 2020 en cuarentena que la basura que generaba la misma familia en 2000, en el año 2000 sin la cuarentena y con otros recursos. El desarrollo, la introducción se cierra acá, o sea que podríamos tener una introducción con 4 o 5 párrafos, ¿sí? No mucho más. El desarrollo es la carne del informe, tiene que ser claramente lo más extenso. Por cada página de la introducción tiene que haber 2 o 3 del desarrollo. Esta ayuda memotécnica les va a servir porque si no está poco fundamentado y es donde ustedes tienen que exponer las partes de la investigación, las partes del experimento, cómo hicieron el procedimiento, cuáles fueron los resultados obtenidos, eran los que esperaban, no eran los que esperaban, las relaciones que pueden establecer entre los textos que están analizando, las generalizaciones que pueden llegar a construir, etcétera. Eso les tiene que ocupar todo el desarrollo y es muy importante que lo organicen de alguna forma. Finalmente, en un texto muy breve, que vamos a ver que no es más de un párrafo o dos, yo de por sí no utilizaría 2 párrafos. La conclusión para mí debería ser siempre más en textos tan breves como los que van a generar ustedes, de un párrafo, en donde se retomen las principales ideas del desarrollo. No hace falta retomar casi nada de la introducción, solo la hipótesis, ¿sí? Y se generalice, ¿sí? Por ejemplo, luego de haber realizado tales investigaciones, tales experimentos y habernos cruzado con tales obstáculos y haber resuelto tales situaciones, podemos sostener que la hipótesis se verifica o no se verifica. Nuestra hipótesis es correcta o no, ¿sí? Entonces, eso debería ser la conclusión y únicamente eso. Ojo con cuando retoman, cuando resumen, hacer resúmenes muy extensos que termina pasando lo mismo que con la introducción. Si yo tengo una introducción o una conclusión que es más larga que mi desarrollo, mi trabajo en algo está fallando, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y finalmente tenemos que tener sí o sí la bibliografía. En ella se enumeran todas las fuentes y hay que incluir la webgrafía. ¿Qué es la webgrafía? Todas las fuentes que rastreamos en Internet. Las páginas que rastreamos en Internet
Si ven el video de Norma Zappa van a ver cómo citarlas, pero tienen que estar explícitas. Si hay notas, las notas van al final, no van más notas al pie. Si hay explicaciones, anexos, vienen después de la bibliografía, pero esta es la estructura general. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué hago con el título? El título suele ser lo que yo le digo a los chicos, la venta del informe. Por más que sea académico, tiene que ser atrayente, tiene que convocar al lector, ya sea profesor o evaluador dentro de una propuesta para beca o lo que sea, a leerlo. Pero, ¿dónde estará la parte académica? En el subtítulo. El subtítulo debería ser siempre la hipótesis, porque es el tema que vos vas a investigar a lo largo de todo ese trabajo. ¿Sí? Entonces, después de ese título atrayente, que vos lo pensaste, lo buscaste como si fuera marketinero, pones el subtítulo, que es la descripción clara de tu trabajo de investigación y pasas a la introducción. Y acá mi consejo es que hagan un párrafo por idea. Entonces, en un párrafo explican la hipótesis. ¿Qué quisieron decir en esa frase de 10 palabras? Sí, ahí la amplían, aclaran, incluso pueden, sin usar la primera persona del singular, explicar la motivación. Después de muchos años de ver que la contaminación aumenta en Puerto Deseado y encontrar animales muertos cerca de la ría, intentamos demostrar que, y explican la hipótesis, la desarrollan, la parafrasean. Tienen que explicar en otro párrafo la variable, si hablan de basura, qué definen como basura, qué consideran y de acuerdo a qué autores. Piensen en las investigaciones sociales. Si hablamos de la violencia en la literatura argentina, claramente tengo que explicar qué es la violencia. Si quiero analizar que las representaciones o el imaginario social que transmite una película, por ejemplo, La Patagonia Rebelde, es machista, tengo que explicar qué significa ser machista, la variable, ¿sí? La tengo que dejar bien clara y muy probablemente en las investigaciones sociales deba hacer referencia a otro intelectual que definió esa variable antes que yo, ¿sí? Y en cuanto a las investigaciones de las ciencias duras, que son experimentos en concreto, bueno, voy a hacer un experimento con estos materiales en estas condiciones, ¿sí? Eso sería explicar la variable. Explicar el marco teórico. Seguramente, como nadie nace de un repollo, ustedes llegaron a esta investigación a partir de otras referencias bibliográficas, de otras fuentes. No tienen que citar el libro de primer grado que les enseñó a escribir, pero si ustedes hablan, por ejemplo, del tratamiento de la basura o del reciclaje del papel en Puerto Deseado, hay mucho material en las redes académico y no académico sobre el cual ustedes tuvieron que leer antes para prepararse para poder abordar esa problemática. Y eso hay que describirlo y explicarlo en un párrafo. Por eso digo, no tienen que hablarme del primer grado de la escuela primaria ni de la plastilina del jardín. Tiene que ser acotado al tema que ustedes están trabajando. Si es pertinente, tienen que describir el contexto, ¿sí? Ya sea el contexto de la situación del experimento, por ejemplo, si están hablando, ¿se acuerdan los que estaban en cuarto año? Los alumnos de cuarto año vimos el mundo de Beckman de por qué el agua es salada. Ahí no importaba en qué situación sociohistórica el agua es o no salada, porque en todas las situaciones sociohistóricas el agua va a ser salada y transmitir la electricidad, que era la hipótesis de Beckman. Ahora, si yo quiero hablar de, por ejemplo, la Patagonia rebelde, yo tengo que describir en qué contexto voy a analizar. Si hablo de las representaciones de la película, no voy a hablar de las representaciones de la mujer en la época de las huelgas de 1920, porque Olivera no filmó la película en 1920, la filmó en 1970. Entonces voy a hablar de las representaciones de la mujer en 1970. ¿Sí? Si voy a hablar de un libro, por ejemplo, El Matadero de Esteban Echeverría, voy a hablar de las condiciones de producción de esa obra, que era cuando Echeverría vivía y estaba escribiendo el libro, qué pasaba por la cabeza, por la historia, ¿sí? Por su contexto. Finalmente tengo que describir también el objeto de estudio, el corpus, ¿sí? ¿Qué elemento voy a analizar? Eso hay que describirlo de alguna forma.
Es muy interesante pensar la introducción en forma de cajones que tengo que ir completando, porque si hago bien esto, ¿sí? Yo puedo adelantar el trabajo siempre antes de la fecha de entrega y puedo mover estos 5 párrafos o los 4, porque no siempre hay que describir el contexto. De cualquier forma y medianamente la introducción va a tener siempre sentido, ¿sí? Entonces los puedo pensar como microtextos separados. Ahora, cuando vamos al desarrollo se nos complica. ¿Por qué? Porque como hay tantas investigaciones, desde las ciencias duras, desde las ciencias sociales, que generar una estructura única como la introducción, donde haya cajones que ustedes tengan que completar, es muy difícil. Pero algunas ideas para organizarse. Primero, siempre ustedes traten de ir en orden cronológico. ¿Qué es lo primero que analizan? ¿Cuáles son sus condiciones de inicio? ¿Qué es lo que va surgiendo a medida que analizan? ¿Cómo es el análisis en sí y qué relaciones pueden hacer a partir de ese análisis? Entonces, siempre es bueno iniciar escribiendo cómo surge la investigación, no desde el lado emocional, recuerden que es un informe académico, sino desde la necesidad de analizar la producción de basura o el cuidado del agua o a partir de el centenario de las huelgas obreras, explicar eso. Después, siempre antes del análisis uno tiene que leer, uno tiene que preparar una investigación, un experimento. Entonces, bueno, en la medida que yo voy leyendo qué es análisis mínimo puedo hacer, incipiente puedo hacer, a medida que preparo el experimento, de qué me doy cuenta, qué razonamientos tengo. En el momento en que yo en concreto hago el análisis, voy a sacar frases del texto, voy a citar momentos de la película, ¿sí? Eso es lo que se describe en el corazón del desarrollo. Y lo mismo si es un experimento, voy a describir paso por paso qué fue lo que hice. Y una vez que hago eso, antes de sacar conclusiones, yo realizo relaciones lógicas en un experimento. Fíjense, ¿se acuerdan que los que vieron el videito del mundo de Beckman, decía, bueno, primero voy a pensar que el agua sola conduce la electricidad, el agua salada no. Y entonces iba haciendo el agua dulce sí, y al agua le ponía, al agua normal le ponía azúcar y veía que no transmitía electricidad, entonces le generaba como ideas previas. Bueno, todo eso iría hacia el final antes de la conclusión, mini generalizaciones o incluso errores que generaron en el experimento. Y en cuanto a lo que es análisis textual o un análisis fílmico, lo que sea, en este momento es donde se hacen las relaciones. Si vi una relación entre cómo representa o un choque entre la manera de representar de Osvaldo Bayer a la mujer en Las putas de San Julián, en la película de Olivera y en el libro que trabajamos en quinto año, Los dueños de la tierra, es en este momento, hacia el final del desarrollo, cuando establezco esa relación. ¿Por qué? Porque se supone que en los párrafos anteriores yo describí cómo representa Osvaldo Bayer a la mujer en ese sector de su trabajo. Describí cómo representa Olivera en la película, La Patagonia Rebelde, a la mujer, y describí cómo representa David Viñas en la novela a la mujer. Entonces, hacia el final puedo establecer la relación entre esas tres representaciones. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo gráficos, yo tengo esquemas. ¿Qué hago? Los esquemas y los gráficos y las imágenes pueden incluirse en un informe académico, no está mal incluirlas, pero siempre en el desarrollo o como anexo final. ¿Por qué? Porque muchas veces en este nivel de trabajos colocar imágenes no suele usarse ni en la introducción ni en la conclusión, porque parece que la persona que está escribiendo no tiene cómo rellenar páginas y usa las imágenes para hacerlo, ¿sí? Entonces, primero los esquemas y las imágenes tienen que ser pertinentes, tiene que tener un sentido que estén ahí o representativas, y segundo, tienen que estar en el desarrollo o como anexo al final. Y la conclusión, ¿qué hacemos con la conclusión? Tenemos que recopilar muy brevemente lo que descubrimos a partir del resultado del análisis. Y tenemos que indicar si se respalda, si se verifica o no la hipótesis. Entonces, un párrafo o dos, nada más. Es más, dos me parece una barbaridad.
y avisar si se comprobó o no la hipótesis. No está mal hacer todo un trabajo y que al final la hipótesis no se compruebe, no está para nada mal. Ya lo vimos en CC y en el video anterior. Lo que sí tenemos que hacer es explicitarlo, eso, de la manera más breve posible. Recuerden, si por cada página de la introducción tenemos que tener 2 o 3 páginas del desarrollo, por cada párrafo de la conclusión tenemos que tener 6 o 7 en el desarrollo. Así que ojo con ese equilibrio en la estructura. Finalmente tenemos la bibliografía. Recuerden que es innegociable. Un informe académico sin bibliografía no es un informe académico. Tiene que incluir absolutamente todas las fuentes, no puede faltar nada, tiene que incluir a la bibliografía, porque si no se considera plagio, puede que no tenga grandes consecuencias en la escuela secundaria, pero les puedo asegurar que a partir de allí las consecuencias empeoran y que pueden llegar hasta la desmatriculación de una universidad, la sanción, una cuota extra de multa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Antes de terminar, les quiero recordar que está el video de Norma Zappa, que es con las pautas de escritura que se tienen que llevar adelante este tipo de textos y que cualquier duda, recuerden, hoy en día son innegociables estas normas dentro del espacio académico. Cualquier duda que surja, ¿sí? No duden en escribirme, en hacerme un comentario en el aula virtual o en mandarme un mail, porque es la manera más fácil de empezar a manejar este tipo de texto. ¿Cómo? Escribiendo, ¿sí? Les dejo un beso grande, espero haber sido clara y si no me escriben y buscamos otra manera en que entiendan este tema.